Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de Diseño Industrial y de Servicios. Les habla su tutora Helen Rocío Martínez. A continuación voy a presentarles un tutorial de apoyo a la realización de las actividades del momento 3. Este tiene como finalidad describir las actividades que están indicadas en la guía integrada de aprendizaje y que ustedes tengan un poco más claro cuál va a ser el desarrollo y cuáles son los conceptos que se están aprendiendo en esta unidad, en este momento 3. Bueno, entonces para empezar vamos a hacer una descripción muy general de este momento de aprendizaje. Las temáticas son diseño para la manufactura, generalidades del diseño de procesos y planificación de la calidad. La duración de este momento es de 4 semanas. Vamos del 18 de abril al 15 de mayo de 2016. Estamos en el momento de evaluación intermedia. Con este momento se termina este momento de evaluación intermedia y quedaría concluido el 75% de desarrollo del curso. Y nos estaríamos preparando para la presentación de la prueba final de evaluación. Los entornos, como siempre, el entorno en el que se desarrolla la actividad es el entorno de aprendizaje colaborativo, y los entornos en los cuales se evalúa la actividad será el foro colaborativo, el entorno de evaluación y seguimiento. Esta actividad tiene un valor de evaluación de 120 puntos, 75 puntos corresponden a actividad individual y 45 puntos corresponden a las actividades colaborativas. Las recomendaciones generales que siempre se deben seguir antes de iniciar cualquier momento y cualquier desarrollo de actividades serán: consultar detalladamente la guía integrada de actividades. Esta guía realmente es la que nos muestra actividad por actividad, producto por producto. En ella podemos ver la puntuación de cada una de las actividades, las fechas de entrega y desarrollo de las actividades. Entonces es muy importante que ustedes consulten detenidamente la guía antes de iniciar el desarrollo del momento. Asimismo, también es muy importante consultar el sílabus, porque en el sílabus están consignados los diferentes recursos y documentos bibliográficos que son apoyo para el desarrollo de estas actividades. Consulten también la rúbrica de evaluación. ¿Por qué la rúbrica de evaluación? La rúbrica de evaluación les permitirá a ustedes conocer los criterios con los que cada uno de los productos se va a evaluar, y así ustedes pueden conocer de manera anticipada a la evaluación cómo los tutores estamos evaluando la calidad de los productos que ustedes entregan. Entonces es muy importante. Asimismo, se les recomienda realizar aportes en el foro colaborativo como imágenes, ya que esto permite tener una evidencia inmediata e irrefutable de los aportes que ustedes están haciendo. Es más fácil entrar al foro y ver su aporte como una imagen, como una captura de imagen que hicieron a la pantalla o al gráfico que estén desarrollando, que abrir una cantidad de archivos y notar, por ejemplo, la diferencia de aportes que hay entre lo que hace cada uno de los participantes del grupo. Esto es reiterativo y repetitivo. Participen de manera oportuna y sobre todo en este momento de aprendizaje. Este momento 3 de diseño de procesos es un momento que es realmente grande en cuanto a la cantidad de actividades que tiene y en cuanto al procesamiento. Esta actividad se lleva a cabo de una manera lineal,
y si ustedes no participan de manera oportuna, pues no van a poder desarrollar todo al final del plazo de realización de la actividad. No sé si me hago entender. Hay actividades que requieren del desarrollo de otras actividades. Hay actividades grupales que incluso van antes del desarrollo de actividades individuales. Por eso es necesario que participen de manera oportuna. Esto se los voy a describir un poco mejor más adelante. Como les decía, es importante consultar la guía integrada de actividades. Aquí tengo el esquema general de nuestra guía de actividades y voy a pasar detalladamente más adelante por cada una de las actividades que están allí descritas. Quiero hacer énfasis y que me pongan mucha atención aquí en estas flechitas que demarqué encima de la guía de actividades. Entonces ya vamos a mirar. Como siempre, el desarrollo de este momento de aprendizaje tiene unas actividades y unos productos individuales y tiene unas actividades y unos productos colaborativos. Las actividades individuales: seleccionen el rol que van a jugar dentro de su equipo de trabajo y propongan un cronograma que debe estar adjuntado como imagen en el foro. Esto que implica la organización oportuna del tiempo y de las responsabilidades de los participantes del grupo. Esto no es, no echen en saco roto esta recomendación. Esto es muy importante para que logren un buen producto y un buen desarrollo de las diferentes actividades. Deben hacer la revisión comprensiva de todo el contenido documental obligatorio de este momento. Consulten el sílabus y allí podrán ver los documentos de lectura obligatoria para el desarrollo de esta unidad. Esos documentos los encontrarán en el entorno de conocimientos y encontrarán también documentos de apoyo en el entorno de aprendizaje práctico. Bueno, seguimos. Deben presentar, como lo han venido haciendo en los otros momentos de aprendizaje, una evaluación de control de lectura con pregunta abierta en la que se argumentan las respuestas. Estas preguntas van a ser precisamente sobre los contenidos que están en el entorno de conocimientos. Nuestro libro guía que hemos venido utilizando en todas las actividades, en esta actividad también lo vamos a usar, especialmente en el tema de diseño para la manufactura, y aquí van a ser muy pertinentes la lectura de los capítulos 10 y sobre todo del capítulo 13. Otra de las actividades individuales que deben hacer, y este es el centro de todo el momento de aprendizaje, es la identificación y descripción de los procesos inherentes al desarrollo del producto que vienen rediseñando y mejorando desde la unidad 2. Esa identificación y descripción de los procesos productivos inherentes deben analizarlas y deben encontrar las fortalezas, las debilidades y los cuellos de botella de ese proceso productivo. Otra de las actividades individuales, o la última de las actividades individuales de este momento de aprendizaje, es la propuesta de mejoras y recomendaciones que se harían a esos procesos productivos basada en los resultados del mapa de carreteras. Y aquí es donde está el punto de poner atención y de organizar muy bien sus tiempos y sus actividades, porque hay una actividad colaborativa que es anterior a una actividad individual. Entonces, bueno, vamos a ver los productos de la actividad individual y así les aclaro. Deben hacer la evaluación del control de lectura, que tiene una ponderación de 20 puntos. En el foro colaborativo deben describir, diagramar y diagnosticar los procesos productivos inherentes al producto que vienen trabajando. Posterior a esta descripción de los procesos y a este análisis, deben desarrollar el mapa de carreteras para la planificación de la calidad, y esto se hace como aporte colaborativo. Esta consolidación del mapa de carreteras es una actividad colaborativa. Luego de esa actividad colaborativa sí vuelven a hacer una actividad individual, que es la propuesta de mejoras del proceso.
Es decir, después del análisis de los procesos que ustedes hicieron, más las conclusiones que saquen del mapa de carreteras, pueden hacer una propuesta de mejora. Entonces vamos en el punto C, que también vale 20 puntos. Como siempre es importante la dinámica de participación en el foro colaborativo. Les insisto, no es solo llegar, saludar, dar ánimo, decir muy bueno su aporte compañero, siga adelante, luego yo hago mis aportes, y se llega al final de la actividad y no han hecho sus aportes. Lo que tienen que hacer son aportes significativos, aportes pertinentes al desarrollo de la actividad, publicar imágenes en el foro, publicar conceptos, publicar propuestas. A esto es a lo que se entiende como una dinámica de participación en el foro colaborativo y tiene una ponderación de 15 puntos. Las actividades colaborativas pues es la unificación y consolidación de los aportes sobre procesos, es decir, cada integrante ha identificado, ha descrito y diagramado procesos y el grupo debe hacer una síntesis grupal de procesos que consignarán en un informe escrito. Este informe escrito estará descrito, valga la redundancia, en el entorno de aprendizaje práctico. Allí encontrarán las indicaciones para el desarrollo de este informe. Entonces en este informe van a sintetizar y van a consolidar los diferentes aportes individuales que hicieron para la descripción y análisis de los procesos. Desarrollarán los componentes del mapa de carreteras para la planificación de la calidad. Más adelante les explicaré qué es el mapa de carreteras, cuáles son sus componentes y verán que ya hay algunas cosas que ustedes ya han desarrollado y que lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo para consignar esos datos del mapa de carreteras. La otra actividad es la síntesis y análisis de mejoras de procesos y de componentes innovadores. En el punto C de la actividad individual, cada uno de ustedes hizo mejoras. Ahora en el informe se deben consolidar esas mejoras y hacer un análisis de estas mejoras que proponen. Y como punto final pues estará el cumplimiento de la presentación, de las condiciones y especificaciones de presentación del informe. Bueno, vamos a seguir. Aquí reitero un poco las actividades individuales y destaco la importancia de ciertos aspectos en esas actividades individuales. Selección del rol y propuesta de cronograma como imagen en el foro colaborativo. Revisión comprensiva del contenido documental obligatorio de la unidad que pueden ver y consultar en el sílabus. Presentar la evaluación del control de lectura. Esta estará disponible en el entorno de evaluación y seguimiento. Identificar y describir gráficamente en el foro, es decir, aportar como imágenes los procesos inherentes al producto rediseñado o mejorado. Proponer en el foro mejoras y recomendaciones para implementar en los procesos productivos asociados al producto. Los productos individuales. La evaluación del control de lectura, la descripción, diagramación y diagnóstico de los procesos inherentes. Esto se ve reflejado como diagramas de procesos y fichas de procesos. Las mejoras a los procesos, en donde ustedes realizan una propuesta y la comparan a través de diagramas antes y después. La dinámica de participación en el foro colaborativo. Ahora nos vamos a las actividades colaborativas. El grupo unifica y consolida los aportes sobre procesos. El grupo desarrolla los componentes del mapa de carreteras para la planificación de la calidad. El grupo unifica y consolida los aportes sobre mejoras a los procesos, analizando los componentes diferenciadores e innovadores de los procesos, el producto y los servicios. Es decir, aquí ya se muestra, se consolida también las mejoras que se han desarrollado en los momentos anteriores.
Los productos colaborativos, que les digo, el grupo entregará un informe al entorno de evaluación y seguimiento y los lineamientos de este informe están en el entorno de aprendizaje práctico. El contenido será la síntesis grupal de procesos, en donde encontraremos la compilación de los procesos individuales que se han propuesto y una síntesis que compile y unifique una voz de grupo. El diligenciamiento del mapa de carreteras, una síntesis de mejoras a los procesos, que aquí también estará una compilación de los aportes individuales y una síntesis grupal, y el cumplimiento para la presentación del informe. Ahora sí, vamos al cuerpo fuerte de desarrollo de este momento 3. Como les decía, las temáticas de esta unidad son diseño para la manufactura, diseño de procesos y planificación de la calidad. Entonces, vamos a diseño para la manufactura. Este tema ustedes lo pueden encontrar muy bien descrito en el capítulo 13 del libro Diseño y Desarrollo de Productos, que está en la e-biblioteca y del cual ya les he mostrado en anterioridad cómo acceder. Bueno, el diseño para la manufactura es un conjunto de herramientas, es decir, es una metodología que permite integrar de alguna manera todos los procesos de diseño y desarrollo de productos y servicios, orientándolo hacia la optimización de la fabricación de las piezas y de las partes, es decir, su objetivo final es una manufactura más eficiente, tanto en costos como en procesos. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de tiempos, hablamos de costos, hablamos de calidad. Entonces, el diseño de la manufactura integra estas tres variables y lo que permite es que se cumpla con unos requisitos, con unos requerimientos funcionales del producto, se garantice la calidad y se garantice la accesibilidad a este producto. Entonces, pues, es muy importante que a partir del diseño propuesto se estimen siempre los costos de manufactura, que estos costos están asociados a los componentes, al ensamble y a los procesos productivos. Se deben considerar los impactos de la decisión de componentes, procesos productivos y servicios a la hora de incidir en los costos del producto. Esto permite pues recalcular procesos, recalcular componentes, recalcular materiales con el fin de reducir los costos de manufactura y llegar a un diseño más eficiente. Si nos fijamos, la metodología de diseño para la manufactura se está aplicando muchísimo en los rediseños de producto, y cuando uno mira la nueva versión de un producto anterior, se encuentra con que cada vez tiene menos piezas, con que hay nuevos materiales que son de pronto más resistentes, más duraderos o más económicos, depende del propósito también que tengan. Las piezas son más integradas, hay subconjuntos estándar, es decir, por ejemplo, en el caso de los celulares se estandariza los plugs para audio y los plugs para la carga de la batería, y esto, al estar estandarizado, pues permite que su producción, que los procesos de producción sean más eficientes y que los costos también sean más baratos, por poner un ejemplo. Entonces, el diseño para la manufactura nos permite un refinamiento del diseño del producto sin sacrificar la estética, sin sacrificar la forma. Entonces, pues por eso el diseño para la manufactura es integral, integra un equipo interdisciplinario que está alrededor del diseño y desarrollo de productos,
integra, por ejemplo, las especificaciones del producto, las alternativas de diseño, los diferentes bosquejos que se han realizado, con una comprensión detallada de los procesos de producción y ensamblaje y con unas estimaciones de costos de manufactura, volúmenes de producción, programación de la producción. Si se fija en el diseño para la manufactura en una empresa, integraría, por ejemplo, las secciones de diseño, la sección de ingeniería y la sección administrativa de marketing, de comercialización. Entonces es una metodología integral que permite la eficiencia en el producto. ¿Cuáles son las pautas o las condiciones para el diseño para la manufactura? Se busca minimizar la cantidad de componentes, se busca utilizar componentes estándar, lo que les decía, o sea, que tengo que utilizar 20 tornillos para ensamblar o para armar una carcasa, pues entonces buscar que estos tornillos no tengan un diseño especial, sino tengan un diseño estándar que sea fácil de conseguir en el mercado, o que en su defecto pues hayan varias unidades de diferentes categorías, pero que cada categoría esté estandarizada. No tener que diseñar, por ejemplo, un tornillo para este objeto en especial, sino se usa un tornillo que ya existe y que ya está estandarizado internacionalmente. Se debe buscar facilitar la fabricación, es decir, se debe ser consciente de los procesos productivos asociados a este tipo de producto y pues buscar que el diseño fluya dentro de ese proceso productivo. Diseñar el producto para que sea muy complicado, muy difícil cometer errores durante el ensamble, ¿sí? Si yo pongo en mi carcasa todos los tornillos del mismo tipo, pues probablemente voy a evitar una equivocación en poner un tornillo, no sé, de diferente altura y que no logre articular las partes de la carcasa que yo quiero. Pero si estoy estandarizando, pues voy a evitar, por ejemplo, equivocaciones durante el ensamblaje, o diseñar, por ejemplo, muy bien los componentes, diferenciar muy bien las partes de mi producto para que yo no me equivoque, para que la persona que está ensamblando tenga claro cada parte y el orden en que cada parte se ensambla. Eso es muy importante. Usar un diseño modular, esto también sirve para pues no cometer equivocaciones, porque si estoy trabajando modularmente, pues el orden de los módulos no afectará como tal el ensamblaje final. Reducir los ajustes requeridos, que no sea tan engorroso o que no requiera tantos tiempos ensamblar y ajustar las piezas, y tampoco hacerles mantenimiento. Y tener muy en cuenta también el proceso de empaque de nuestro producto y facilitarlo. Bueno, todo esto es muy importante, el diseño de la manufactura, porque está muy ligado el diseño del producto con el diseño de los procesos productivos. Son dos cosas que son indivisibles, son dos factores del desarrollo de los productos que son indivisibles. Entonces, esto nos da una visión de cómo se pueden proponer mejoras en el producto y mejoras en los procesos que sean recíprocas. Mejora un proceso, mejora el producto. Mejora el producto, mejora el proceso. Entonces, ahora vamos a describir la segunda unidad temática de este momento de aprendizaje, el diseño de procesos. Es importante aclarar qué es un proceso industrial. Un proceso industrial también se denomina proceso de producción o de manufactura, y es el conjunto de operaciones. Las operaciones se entienden como actividades, acciones, decisiones, movimientos necesarios para transformar una materia prima y desarrollar el producto. Un proceso puede incluir
el conjunto de actividades o de operaciones que van desde la extracción del recurso natural hasta la venta del producto, y también incluye actividades, por ejemplo, como las que realiza una máquina o como las que realiza un operario. Entonces un proceso puede ser muy amplio en el conjunto de operaciones que incluye. Diseñar procesos implica que se deben especificar las maneras y los modos en los que se desarrollan este conjunto de operaciones o de actividades productivas. Se debe guiar la elección y selección de las tecnologías, se deben especificar los momentos, los tiempos, las cantidades de recursos, la disponibilidad de estos recursos y cuáles son las acciones de transformación. ¿Cómo registrar un proceso? Recordemos que anteriormente les decía, cuando les mostré la guía integrada de actividades, que el cuerpo fuerte de este momento de aprendizaje es la descripción de los procesos. Entonces es muy importante saber cómo se registra un proceso. Lo primero que ustedes deben hacer es identificar cuál es el proceso productivo asociado a mi producto. Por ejemplo, ustedes tienen el desarrollo de un reloj, por decirlo de alguna manera. Ustedes pueden especificar los procesos productivos de ese reloj a partir de las partes del reloj. Entonces, por ejemplo, los procesos productivos asociados al pulso, a fabricar el pulso del reloj, los procesos productivos asociados a fabricar la parte digital de mi reloj, si estoy diciendo que es un reloj digital, los procesos productivos destinados a ensamblar las partes y bueno, este puede ser un ejemplo. Otra manera de organizar los procesos productivos es no por sus partes, no decir por pulso, máquina, botones, pantalla, sino por precisamente la acción que ejecuta ese proceso productivo. Entonces, corte, fundición, troquelado, inyección, estampación, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes saben bastante de procesos productivos, entonces la idea es que ustedes identifiquen y seleccionen cuáles son los procesos que requiere el producto que ustedes han venido diseñando y rediseñando. Después de tener identificados y seleccionados los procesos productivos, es importante documentar estos procesos. Entonces, para documentar y registrar los procesos, no solo se puede hacer a través de texto, porque el texto a veces se queda corto en dar una idea de todos los detalles y todas las relaciones que están implícitas en un proceso productivo. Así que para documentar procesos, los instrumentos más comunes son los gráficos y los diagramas, de los cuales existe muchísima diversidad en cuanto a estructura y propósito. Yo les voy a mostrar dos modelos de registro de procesos, dos tipos de diagrama, porque pues son los más usados, los que están más estandarizados y reconocidos a nivel internacional, y pues porque ustedes probablemente ya en alguna otra asignatura han visto este tipo de registro de procesos y les será más familiar entenderlos. Entonces, diagramar un proceso significa representar las acciones, las situaciones y las relaciones por medio de símbolos que especifican las interrelaciones entre factores, recursos, unidades organizacionales y productivas. En ese diseño de procesos, como les decía, hay múltiples tipos de gráficos y de diagramas. Yo aquí les voy a presentar los dos más comunes. Están los símbolos establecidos por la American Society of Mechanical Engineers, la ASME, que pues, son básicamente cinco símbolos que representan
acciones o relaciones. Entonces el círculo lo utilizamos para indicar una operación, es decir, la actividad principal de un proceso, un método o un procedimiento. Acá les pongo un ejemplo al lado. Entonces, operaciones: clavar, taladrar, digitar, es un verbo prácticamente de acción. Tenemos el símbolo cuadrado, que significa inspección. Esto es una actividad de verificación de la calidad o de la cantidad de una materia prima o de un proceso. Como ejemplos: llevar materiales en la carretilla, examinar la calidad y la cantidad de tornillos que se van a utilizar en un ensamblaje. Leer un instrumento que nos indica alguna cantidad o calidad de algún proceso. Examinar, por ejemplo, un impreso, un informe que nos dé cuenta, por ejemplo, de los lotes que ya han sido realizados. Entonces, el cuadrado nos especifica actividades de inspección. Ahora sí vamos a la flecha, que nos especifica actividades de transporte o desplazamiento. Esto, al referirnos a transporte, no nos estamos refiriendo únicamente a transporte automotriz o transporte mecánico, sino también a los desplazamientos y movimientos que pueden realizar empleados, materiales o equipos de un lugar a otro en el sistema productivo. Entonces aquí sí está el ejemplo de llevar materiales en una carretilla, elevar materiales con una polea, llevar papeles en la mano, que implica el desplazamiento de una persona o de un instrumento. Está también el símbolo de demora. Este símbolo de demora también se reconoce como símbolo de espera o de depósito provisional. Entonces este indica cuando algún proceso se detiene y tiene un reposo. Entonces, como ejemplos: material que está esperando a ser utilizados, en espera de un ascensor, documentos que están pendientes de ser archivados. Esta es una de las operaciones que, digamos, se debe tratar de evitar, minimizar, que no podemos decir que se debe suprimir totalmente, porque siempre hay momentos de espera, siempre hay momentos de pronto de transición, pero sí se deben identificar muy bien estas operaciones para que no sean repetitivas dentro de todo el flujo de proceso. Y está también el triángulo inverso, que significa almacenamiento. ¿Sí? Este almacenamiento pues es el depósito de material, información o documentos en un repositorio o almacén. Entonces aquí nos podemos referir al almacenamiento de materias primas, al almacenamiento del producto terminado antes de su distribución o antes de su salida de la planta de producción, y al almacenamiento o archivo, por ejemplo, de documentos. Está también la simbología de la norma ANSI, que es la American National Standard Institute, en donde pues, son un conjunto más amplio de símbolos. Este conjunto de símbolos también digamos que resulta en un diagrama que es un poco más complejo, en la medida en la que determina más relaciones y es un poco más específico que el anterior. Por eso también lo hace un poco más engorroso de construir y de leer, ya que hay símbolos que se parecen mucho. El primer símbolo, o el símbolo más importante, es el símbolo de terminal, que este es con el que iniciamos o terminamos un proceso o una acción. Siempre que documentamos un proceso, debemos iniciarlo con este símbolo y finalizarlo con este símbolo, porque nos permite entender dentro de ese diagrama las entradas y las salidas, por decirlo de alguna manera. Está el símbolo conector,
que representa una conexión o enlace de una parte de diagrama con otra parte que de pronto está en otro proceso productivo o en otra área de la planta que estoy documentando, y entonces este conector me permite entender eso, que estoy conectando de pronto con otra parte del diagrama del proceso. Está el disparador, este trapezoide, que indica el inicio de un procedimiento contenido el nombre de este o el nombre de la unidad administrativa donde se da inicio. Aquí es importante que dentro de este recuadro se remarque el nombre del procedimiento que se inicia o de la unidad administrativa o organizacional que lo ejecuta. El cuadrado nos indica la operación, es decir, la actividad, y adentro pues se describirá cuál es la actividad relativa a ese procedimiento. El rombo nos remite a una decisión o alternativa, y este siempre, cuando miramos los diagramas de procesos que utilizan esto, es casi siempre para determinar una decisión o una pregunta, en donde se dice sí y se va hacia un lado del diagrama, no y se va hacia otro lado del diagrama. Entonces puede ser, por ejemplo, se realizó la inspección de calidad de esta pieza, sí, entonces proceda al ensamblaje, no, entonces proceda al paso anterior. Este símbolo que estamos señalando acá pues simboliza un documento, representa algún momento en donde algún procedimiento se debe documentar, o de pronto donde un documento entra al proceso y es el que dinamiza o dispara una acción. Tenemos también el conector de página, y es cuando estamos documentando de pronto procesos que son muy grandes y que tienen bastantes operaciones y relaciones. Entonces aquí este conector nos permite pasar de página a página. Es importante en el diagrama de flujo tener líneas y flechas que conecten y direccionen y me muestren el sentido de la operación, y pues las flechas son importantes para significar eso. Bueno, esta operación con teclado realmente no es algo que sea tan pertinente, esto es más para diagramación de procesos documentales, y estará también, como en la simbología ASME, el triángulo simbolizando archivo o almacenamiento. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos dos maneras de diagramar los procesos. Estas dos maneras ustedes las encontrarán descritas en el documento que se encuentra en el entorno de aprendizaje práctico sobre procesos y procedimientos, sobre guía de procesos y procedimientos, y encontrarán estas dos maneras de documentar procesos. Básicamente estas siguen la simbología ASME, la que vimos al principio, y pues entonces esta, digamos que establece este cursograma analítico, establece por ejemplo la actividad, los operarios, describe los símbolos para que sean claros para la persona que está diligenciando este diagrama, y pueden incluirse otros datos como por ejemplo los costos en términos de recurso humano o de materiales. Acá se describe cada una de las operaciones que integran el proceso. Entonces, por ejemplo, este cursograma analítico es sobre el procesamiento de un motor, y la actividad básicamente es el desmontar, desengrasar y limpiar antes de la inspección. Y estos son todo el conjunto de actividades, se describen todo el conjunto de actividades asociadas a ese desmontaje y limpieza del motor, y los símbolos nos muestran si es una actividad de almacenamiento, si es una actividad de transporte, si es una operación, etcétera, etcétera. Entonces pues este diagrama es muy fácil de utilizar,
Es fácil, por ejemplo, hacer una versión de esto en un programa como Excel y poder fácilmente visualizar las diferentes operaciones que se dan en un proceso productivo. Entonces, este tipo de diagrama se llama cursograma analítico. Está también el cursograma sinóptico, que como yo les explicaba al principio con el ejemplo del reloj, está más asociado a las partes que componen, por ejemplo, en este caso el motor, y entonces las actividades y los tiempos que estoy teniendo para la fabricación de esa parte del motor. Entonces es un cursograma más sinóptico, es un poco más difícil de comprender y también pues eso, pero pues permite una buena visualización de los procesos. Entonces, como les digo, estas dos formas de diagramar procesos las pueden encontrar mejor descritas en los documentos de apoyo que están en el entorno de conocimiento y en el entorno de aprendizaje práctico. Asimismo, pueden consultar con sus tutores acerca de bibliografía o recursos web que son muy útiles para entender esta diagramación de procesos. Otra forma de documentar el proceso, y que también es solicitada dentro de las actividades, es el diligenciamiento de la ficha de procesos. Entonces, cuando el proceso se ha identificado, se pasa a describir los elementos principales como la misión del proceso, las actividades que componen ese proceso, quiénes son las personas responsables por la correcta ejecución del proceso, cuáles son las entradas, es decir, un proceso puede tener, como lo veíamos al principio, diferentes recursos que entran y que determinan que se haga ese proceso, y cuáles son las salidas, es decir, cuál es el resultado del proceso. ¿Cuáles son otros procesos que pueden estar asociados o relacionados dentro de la misma planta de fabricación o dentro de la misma empresa? ¿Cuáles son los recursos o necesidades asociadas a el desarrollo del proceso? ¿Cómo se archiva o cómo se documenta ese proceso en la empresa? ¿Cuáles son los indicadores de éxito y de calidad? Y si hay documentos asociados al desarrollo de este proceso. Otra cosa que nosotros buscamos que ustedes analicen y documenten en la ficha de procesos, y que está un poco asociado con estos indicadores, es los cuellos de botella. Donde encontraron cuellos de botella, demoras, tiempos, dificultades, donde hay debilidades y donde hay fortalezas de ese proceso que documentar. Para esto hay que ser lo más honesto posible para precisamente poder hacer una buena propuesta de mejora más adelante. En ese análisis de procesos, en donde encontramos las fortalezas, las debilidades y los cuellos de botella, hay una técnica muy importante que se utiliza precisamente para examinar y documentar y analizar, los procesos, y esta técnica se llama técnica del interrogatorio. ¿Qué busca hacer esta técnica? Preguntarse qué, por qué, dónde, cuándo, quién, cómo, y asimismo ser reflexivo y decir cómo podría hacerse, cómo debería ser, dónde podría, cuándo debería, quién debería y quién podría. Entonces es una herramienta que permite analizar, pero que también permite proponer. Entonces ustedes deben preguntarse, ¿cuál es el propósito de la actividad? ¿Sí? Estamos documentando procesos. Y como les decía, como les mostraba en los diagramas anteriores, los procesos están compuestos por actividades. Pregúntense cuál es el propósito de esa actividad, qué es lo que se hace ahí y por qué se hace. El objetivo de hacerse esta pregunta es de pronto ver si hay actividades que son innecesarias o si hay, por ejemplo, partes o materiales que son innecesarios dentro del proceso.
Y asimismo se pueden preguntar, y entonces, ¿cómo podría yo hacer esto? ¿Cómo yo podría cumplir el propósito de esta actividad? También pregúntense sobre el lugar. ¿Dónde se hace esto y por qué se hace en este lugar? Porque probablemente esto les permite plantear una reorganización de la planta, una reorganización del flujo de trabajo y optimizar las secuencias, optimizar los tiempos de los procesos. El orden en el que se hace esta actividad, ¿por qué se hace en este momento? ¿Por qué no se puede hacer antes? Eso también es importante preguntárselo a la hora en la que hagan el análisis de los procesos. ¿Quién realiza esta actividad y por qué lo hace esta persona? ¿Por qué de pronto dentro de este procedimiento se requieren 4 personas? ¿Por qué no la pueden hacer 2? Es importante hacerse esa pregunta. ¿Y cuáles son las competencias o las habilidades que debe tener esa persona para hacer la actividad? ¿Cuáles son los medios utilizados? Es decir, las maneras y las herramientas o instrumentos que se utilizan para hacer esta actividad, y esto nos permite de pronto llegar a una simplificación de las acciones y hacer que sea más eficiente el trabajo de un operario. Entonces, esta herramienta ustedes deben documentar el análisis de las actividades de los procesos diligenciando esta herramienta, ¿sí? Fíjense en la guía integrada de aprendizaje y encontrarán que se les dice técnica del interrogatorio. Bueno, el siguiente tema, ya pasamos por el diseño para la manufactura, por el diseño de procesos. Ahora vamos al tema de la planificación de la calidad. Planificar la calidad es dotar a las fuerzas operativas, es decir, a los procesos, a las personas y a los medios de producción para que realmente satisfagan las necesidades de los clientes, ¿sí? Y para producir un producto que sea óptimo, eficiente y pues que logre la fidelización de sus usuarios. Entonces, una de las herramientas para la planificación de la calidad es el mapa de carreteras. El mapa de carreteras es una herramienta, una metodología propuesta por Juran. Ustedes también van a encontrar en el entorno de conocimientos una bibliografía bastante pertinente en donde se describe muy bien la planificación de la calidad y donde se amplía este concepto del mapa de carreteras. Pero en esencia, ¿qué es? En esencia es la garantía de la calidad debe ser cuantificable, debe ser medible, debe ser demostrable. Y para esto yo tengo que establecer pautas y métricas. Entonces, cuando yo me propongo una meta de calidad, pues esta meta la debo listar en términos cuantitativos, en términos de cantidades, en términos de indicadores, en términos de tiempos. Esto es importante entonces para establecer la calidad. Entonces el proceso básicamente es establecer las metas de calidad. De ahí obtenemos un listado de metas de calidad, identificar cuáles son las que más impactan al cliente, es decir, cuáles son las que el cliente más espera. De ahí obtenemos una lista de clientes. De esos clientes descubrimos sus necesidades, por tanto tendremos una lista de necesidades del cliente. A partir de esa lista de necesidades del cliente desarrollaremos las características del producto, es decir, establecemos unas especificaciones y parámetros de diseño y obtenemos el diseño del producto. A partir del diseño del producto miramos cuáles son las características del proceso, y eso es, por ejemplo, lo que documentamos en el momento que les acabé de explicar. Y entonces ahí tenemos el diseño del proceso, y a partir de tener el diseño del proceso pues podemos establecer controles del proceso, propuestas de mejoras para que este proceso una vez esté diseñado se pase al área de operaciones y el proceso esté listo para
realizarse. Entonces, como ven, ya algunas de estas cosas ustedes las han desarrollado dentro de la actividad. Nosotros ya hemos detectado quiénes son nuestros clientes, cuáles son sus necesidades, cuáles son las especificaciones del producto. Es decir, que en el mapa de carreteras lo que deben hacer es una consolidación de la información que hasta ahora han venido desarrollando, con el fin de que todo esto concluya en el mejoramiento del diseño del producto y del diseño del proceso. Aquí está, digamos, una gráfica que especifica un poco más los pasos de ese mapa de carreteras. Y por ejemplo en este aspecto de las necesidades de los clientes, como ya lo hemos visto, los clientes expresan las necesidades en unos términos y es necesario que uno traduzca esas necesidades y las haga, digamos, más técnicas, más medibles y más cuantificables para poder establecer también unos parámetros de desarrollo del producto y unos parámetros de desarrollo de los procesos. Entonces eso es un poco más la especificación que tenemos del mapa de carreteras. Otra de las actividades individuales que ustedes deben desarrollar en este momento es una propuesta individual de mejora de los procesos. Ustedes ya hicieron un análisis y una documentación de los procesos. Hicieron un mapa de carreteras que les muestra el flujo completo de las operaciones y de las actividades que buscan garantizar un mejor diseño, un diseño de calidad del producto. A partir de analizar esos procesos que ustedes documentaron y el mapa de carreteras, se deben hacer una propuesta de mejora. Entonces, esa propuesta de mejora, ¿cómo la deben presentar? Independientemente del estilo de diagrama que usen, que pueden utilizar diagramas tipo ANSI o diagramas tipo ASME, pueden ser sinópticos o pueden ser analíticos, como este que les estoy presentando aquí, mostrar un antes y un después. Gráficamente, describir el proceso inicial y compararlo con la propuesta. Esta propuesta debe ser coherente con el análisis de los procesos y coherente con lo identificado y consignado en el mapa de carreteras. En este ejemplo que les estoy poniendo acá, es una empresa de metales, de productos de metal. Aquí se está analizando el área de troquelado, en la cual hay varios procesos. Está el proceso de corte, está el proceso de recocido y entonces, como vemos, el proceso antes de su propuesta de mejora y de su rediseño tenía 30 pasos y acá se reducen esos pasos a 27, es decir, probablemente se eliminaron 3 o más pasos, porque también acá vemos que se integró un proceso de espera, una operación de espera o de demora, pero se eliminaron actividades de transporte. Entonces, un diagrama nos permite rápidamente identificar qué acciones fueron las que se modificaron y ustedes pues deben argumentar por qué hicieron ese cambio y esa mejora en el proceso. Aquí pongo un ejemplo. La persona que realizó esta propuesta de mejoramiento dice: disminuir el número de transportes actuales y de desperdicios en el tiempo de las personas encargadas de la operación al tenerse que parar del puesto de trabajo con el objetivo de pesar el material o de llevarlo a otros puestos. Entonces, muy probablemente él por acá debió eliminar algún proceso de pesado o de espera, y eso implicó un rediseño de la planta o de la organización del flujo de trabajo. Entonces deben describir en qué consiste esa mejora. Como les decía, la propuesta de mejora consiste en la descripción del proceso inicial,
comparado con la propuesta de mejora, un diagrama antes y un diagrama después, que estará en coherencia con el análisis de los procesos y con el logro de la calidad total. Las mejoras se pueden presentar en los siguientes aspectos: supresión de operaciones o de tareas innecesarias o repetitivas, redistribución de la planta para optimizar tiempos de transporte y reducir las demoras, mejoras en el puesto de trabajo para aumentar la productividad del operario y reducir demoras, cambio en una máquina o herramienta de transformación del material, introducción de actividades de control de calidad, cambio en el proceso de transformación o manufactura y cambios en el material. Estos son ejemplos de posibles mejoras a los procesos. Ustedes, de acuerdo a su producto, a los procesos analizados, pues ya tendrán sus propias propuestas de mejora. Finalmente, como grupo deben consolidar las mejoras de los procesos. Entonces, ¿esto cómo se consolida? Deben describir los componentes diferenciadores e innovadores de la propuesta de mejora, tanto del producto como del servicio, y haciendo especial énfasis en el proceso, que es lo que más se desarrolla en este tema. Pero lo que se busca en esta actividad grupal ya es una síntesis de lo que ustedes han venido desarrollando. Ya hemos desarrollado mejoras al producto, mejoras a los servicios y mejoras a los procesos. Entonces, esa consolidación de mejoras debe tener esta información. ¿Qué fue lo que se modificó? Es decir, ¿cuál era el estado inicial que modificamos? ¿Cómo se modificó? Es decir, a través de qué cosas se modificó, se eliminó, se redujo, se mejoró, se le cambió el material. Ustedes ya lo dirán. ¿Por qué se modificó? ¿Qué era lo que estaba mal en este momento inicial que requirió una modificación? ¿Y cuáles son los beneficios que esto aporta a los clientes? Cuando hablamos de clientes, no solo nos referimos al cliente comprador o al cliente usuario del producto, sino también al cliente interno. Por ejemplo, el operario que trabaja en el área de troquelado le pasa el producto de su troquelado al operario del área de ensamblaje. Entonces, ¿cuál es el beneficio que obtuvo el proceso, el operario de ensamblaje, al haber sido mejorado el proceso de troquelado? ¿Sí me entienden? Hay clientes internos y hay clientes externos, y debemos acá documentar cuáles son los beneficios que esto aporta a los clientes. Con esto estaremos finalizando prácticamente tanto las actividades individuales como las actividades colaborativas de este momento 3 de aprendizaje. Como verán, son varias tareas, por tanto, reitero la recomendación de que hagan un cronograma y que distribuyan los roles y responsabilidades de los participantes. No olviden consultar con sus tutores si tienen alguna duda a partir de este tutorial. Revisen el material documental que se encuentra en el entorno de conocimientos y también el que se encuentra en el entorno de aprendizaje práctico. Entiendan que no puedo hacer un tutorial de mucho tiempo porque sería dispendioso para ustedes, y que acá pues estoy tratando de explicar paso por paso en qué consiste cada una de las actividades, pero que una descripción más detallada de los recursos que pueden utilizar pues la pueden obtener a través de la consulta con sus tutores y a través de la consulta de los materiales que ya están dispuestos en nuestra plataforma de aprendizaje. Me despido de ustedes deseándoles muchísimos éxitos en el desarrollo de esta actividad, en el desarrollo de la conclusión de este momento intermedio de evaluación, y les agradezco muchísimo por su atención. Hasta pronto.